y Gestión de la Seguridad Integral de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana EPFAC y con el apoyo de la Corporación ICE International e Incontec. Durante toda esta semana abordaremos distintos temas relacionados con los pilares teóricos a la seguridad integral. El día de hoy damos apertura al tema El entendimiento de modelos de seguridad corporativa a cargo del doctor Julián Andrés Puentes Becerra, quien es un arquitecto de profesión, especialista en Administración de Seguridad de la Universidad Militar de Granada, así como un magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Actualmente cursa su doctorado en Pensamiento Complejo Multiversidad Edgar Morin en México. El doctor Puentes cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de riesgo. Asimismo, cuenta con certificados profesionales en protección y seguridad física por parte de la corporación ASIS International. Al final de la videoconferencia se contará con un espacio de 15 minutos para dar inquietudes. En dado caso que no se puedan dar respuestas a sus preguntas por el tiempo, en la sala de chat indicaré el correo electrónico del doctor Puentes, quien le responderá muy amablemente en la menor brevedad. Sin más preámbulos, doctor Puentes, el escenario es todo suyo. Bien, muchísimas gracias, Verónica, por la presentación. Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a esta serie de contenidos que vamos a tener esta semana entre hoy y el viernes. Y gracias por la invitación, y me ha correspondido hablar en el día de hoy sobre el entendimiento de modelos de seguridad corporativa. Bueno, entonces, para entrar en el tema como ya lo hemos venido mencionando, modelos de seguridad implica, digamos que una estructura o una serie de actividades que se desarrollan dentro de ese concepto de la seguridad integral. Digamos que esta presentación ha sido realizada, montada, estructurado con base en algunos documentos, en algunos libros que han escrito algunos teóricos de la seguridad, y particularmente enfocan o direccionan cada uno de los modelos que componen la seguridad integral. Entonces, en ese sentido, vamos a entrar a revisar con base en el modelo de John Fay, que escribió este libro que tenemos ahí en la presentación, y básicamente habla de tener un modelo de seguridad basado en sistemas, políticas, planes y procedimientos. Y si nosotros nos remitimos a lo que dice el diccionario de la Real Academia, pues dice que el modelo es un esquema teórico, ¿no? Y que la manera de llevarlo a la práctica es a través de un sistema. Entonces, ¿qué es el sistema? Pues es un conjunto estructurado de unidades que están relacionadas. Y básicamente hablamos de unidades relacionadas porque, si bien es cierto, nosotros abordamos, para el estudio de la seguridad lo abordamos de manera independiente, pero en la práctica esta independencia ya no existe. Digamos que uno podría encontrar como líder o como responsable de programas o de modelos de seguridad situaciones que implican la relación de diferentes elementos de la seguridad. Digamos que si uno aborda para estudiar la seguridad desde la seguridad física, la seguridad de la información, la seguridad del personal, en la práctica uno encuentra que la materialización del riesgo, es decir, los problemas, tienen orígenes diferentes y se involucran muchos de muchos modelos, de muchos programas de manera simultánea. Entonces, en principio, el sistema podría indicarnos que son unas partes, ¿cierto? Pero que al final del ejercicio resultan siendo cohesionadas o interrelacionadas entre ellas mismas. Hablamos de una política, y básicamente la política son orientaciones que rigen la actuación.
De esta política se desprenden unos planes donde se precisan los detalles para realizar la obra y de cada uno de estos planes se desprenden los procesos, que es el método para ejecutar alguna actividad de manera sucesiva. Entonces, hablar de un modelo de seguridad particularmente no debería estar alejado de estos conceptos de sistema, política, planes y procedimiento. Digamos que dentro de la estructura, de la manera en la como se conciben los modelos de seguridad, debería estar estructurado de esta manera. Eso significaría que quien lidera ese tipo de modelos tiene que tener unas competencias distintivas, ¿cierto? Unas competencias tanto fuertes como blandas, duras como blandas. Una persona que conozca eh, del arte y de la ciencia que significa la gestión o la dirección de seguridad. En ese sentido, encontraríamos nosotros, y lo dicen también los libros, que quien lidera estos modelos de seguridad, quien gestiona estos modelos de seguridad, pues debería tener unas habilidades como una habilidad de maestría, es decir, que tenga técnicamente el conocimiento de las disciplinas de la seguridad, que tenga la capacidad de dirigir unas habilidades gerenciales y que tenga la capacidad de relacionarse con otros. Digamos que son tres elementos o tres patas de la mesa donde si alguna llegara a faltar, pues digamos que el ejercicio quedaría incompleto. Y entonces en ese sentido logramos ver que esas competencias a las que hacemos referencia tienen una cantidad de componentes, eh, relaciones al alto nivel, al nivel de dirección, un liderazgo ejecutivo, experto en la materia, como ya lo habíamos mencionado, que sea miembro del comité directivo de la organización, que sea un gestor de riesgos, un administrador de riesgos, que sea estratega y que obviamente sea creativo para resolver los problemas. Si bien es cierto, el contenido teórico de estos modelos de seguridad están diseñados o están, digamos que, expuestos en un escenario controlado, pero algunas veces, si no la mayoría de las veces, los problemas que tenemos de seguridad en el día a día son en escenarios que no son controlados. Digamos que lo que uno hace en el ejercicio académico es fortalecer el conocimiento para después ponerlo en práctica, pero uno lo pone en práctica de manera única en unos ejercicios simulados, pero pues digamos que el reto o el desafío está en este momento de verdad, cuando yo tengo que poner como administrador de estos modelos de seguridad, poner en práctica todos los conocimientos. Y esos modelos de seguridad, digamos que se logran articular en estos que tenemos al lado derecho, ¿cierto? Un modelo de seguridad física que está orientado a la seguridad de las instalaciones, un modelo de seguridad del personal que está orientado a la seguridad, obviamente, de las personas, seguridad de la información, y aquí estamos hablando tanto de la seguridad de la información física como lógica, seguridad de las operaciones, y aquí hablamos de la cadena de suministro, pero no de la cadena de suministro como tradicionalmente la conocemos, de un contenedor o el transporte o el vehículo, sino vamos un poco más allá. Eso es una pequeña parte de lo que consideramos cadena de suministro, pero pues digamos que riesgos asociados al contrabando, a la falsificación, pues digamos que también deberían ser considerados en la seguridad de las operaciones. Hablamos de la seguridad reputacional y particularmente lo que conocemos hoy en día como compliance o cumplimiento, seguridad y salud en el trabajo, y aquí es una parte que quiero aclarar, porque si bien es cierto, seguridad y salud en el trabajo por mucho tiempo se ha mantenido al margen de las responsabilidades de los líderes de seguridad security, pues digamos que hoy en día estamos encontrando que en ese concepto del liderazgo de la seguridad, los profesionales estamos empezando a asumir responsabilidades asociadas precisamente a eso, a la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, tenemos otro modelo que es el de gestión de crisis y otro modelo
que se asocia a las investigaciones y los seguros. Entonces, estos modelos, para poderlo abordar de una manera lógica, de una manera en la que sea fácil la gestión de estos modelos, deberíamos aplicar 4 fases. Y particularmente Marilyn García expone en su libro Diseño y evaluación de un sistema de protección física la ejecución de 4 fases para un modelo de seguridad. El primero es un diagnóstico, ¿cierto? Donde se puede determinar el estado actual de la organización. Y existen múltiples documentos y literatura que le permite a uno hacer el abordaje de este diagnóstico. Hay uno que yo recomiendo que se llama Enterprise Security Risk Management, como gestión de riesgos de seguridad empresarial, donde dice en realidad cuál debería ser, y con unos casos y con una experiencia, cuál debería ser la manera lógica en la que debe abordarse el problema de los riesgos desde su diagnóstico. La segunda fase es la fase de diseño, y en la fase de diseño, digamos que busca solucionar los problemas que se evidenciaron en el diagnóstico. Y aquí encontramos que se formulan las contramedidas para mejorar las condiciones evidenciadas en el diagnóstico, para cerrar las brechas, para cerrar las vulnerabilidades. Y aquí recomendamos un libro que es producto de la Maestría de Dirección y Gestión de la Seguridad, Enfoques y Gestión en Seguridad Integral, libro donde precisamente están diseñados o están abordados unos modelos de seguridad y la manera en la que estos modelos de seguridad abordan ciertas contramedidas. Luego, como tercera fase, tenemos la implementación, porque bueno, si bien diagnosticamos, sabemos cuáles son las debilidades, sabemos cuáles son las fallas existentes, pasamos ahora a diseñar las contramedidas que nos permiten corregir esas debilidades o esas brechas, pero eso es una formulación, es decir, puede estar en un documento, en un manual, en un plano, ¿cierto? Pero esto hay que llevarlo a la realidad, es decir, para que cumpla con el objetivo de cerrar esa brecha identificada en el diagnóstico, pues hay que llevarlo a la realidad. Y una manera para hacer eso es cuando yo tomo todas esas contramedidas y genero un proyecto. Y la implementación es la implementación de ese proyecto. Y tendría yo que ejecutar las fases conocidas en la gestión de proyectos. Un libro que nos lleva a comprender muy bien cómo funcionan las fases de un proyecto en el contexto de la seguridad es este que recomiendo aquí, ese Implementación de Sistemas de Protección Física, una guía práctica. Digamos que identifica el proyecto, identifica los atributos del proyecto, identifica las fases y las etapas del proyecto y cómo hacer la medición de esa implementación en el tiempo. A veces pensamos por la costumbre que esto es algo sencillo, que es fácil, pero cuando estamos hablando de instalaciones que involucran la instalación de 500 cámaras de videovigilancia, de controlar 20 puertas, no me refiero a 20 puertas que dan a la calle, no me refiero a algunas obviamente que dan al exterior, pero otras dentro de la instalación. La identificación de áreas vitales, de áreas críticas dentro de la organización, cómo las personas van a hacer uso de esos recursos que están a disposición. Digamos que no es algo fácil, la práctica le enseña a uno que ese tipo de gestión no es fácil. Hay muchos intereses, patrocinadores, actores involucrados en el desarrollo de la implementación del proyecto y esto demanda que uno de manera organizada aplique la metodología de la gestión de proyectos. Y por último, una evaluación. Y digamos que la evaluación busca asegurar la eficacia de las medidas. ¿Qué quiere decir esto? Que allí en el diagnóstico, donde fueron identificadas las brechas o las vulnerabilidades, una vez hecho el diseño y la implementación de las medidas propuestas en el diseño, pues tendríamos que volver a evaluar. Si aquí el diagnóstico nos dio unos niveles o unas cantidades de riesgo, pues digamos que lo que busca la evaluación es que eso sea menor, es decir, identificar que tanto el diseño como la implementación tienen un beneficio,
generan un resultado. Hay varios artículos que mencionan que tradicionalmente o consuetudinariamente por la costumbre se acostumbró solamente a hacer diseño y hacer implementación. Es decir, alguien dijo, yo quiero colocar en mi instalación esta medida de seguridad y la colocó y ya, ahí murió el tema. Es decir, no hubo previamente un diagnóstico que le permitiera determinar cuáles eran las necesidades y por supuesto tampoco va a haber una medida que le permita hacer la evaluación. Entonces, en resumen, el diagnóstico determina cuál es el estado actual de la organización a todos los niveles, lo compara mentalmente con un estado ideal. Y cuando decimos el estado ideal es un estado razonable. Nosotros no podemos pretender mejor que las organizaciones sean un búnker, que las organizaciones tengan el nivel top de seguridad, que los riesgos sean casi cero, porque aquí tendríamos que hacer un balance entre, en realidad, mi organización a todos los niveles requiere que el riesgo esté así de bajo. Y si la respuesta es sí, ¿cuánto me va a costar? En la relación costo-beneficio, ¿qué tanto se va a disminuir el riesgo y qué tanto yo voy a gastar en las contramedidas? Entonces, digamos que razonablemente yo tendría que determinar cuáles en realidad las brechas que yo quiero cerrar o hasta dónde las quiero cerrar. ¿Cuáles son los riesgos que podría asumir? ¿Podría reducir su probabilidad? ¿O cuáles son los riesgos que definitivamente tengo que hacer el mayor esfuerzo para llevarlos al nivel más bajo posible? Con ese entendido, iríamos al diseño. Entonces, sabiendo cuáles decisiones se van a tomar con respecto a qué tipo de riesgos o qué cantidades de riesgos se van a tolerar o se van a aceptar, pues entonces la formulación de las contramedidas van a buscar eso, que se formulen medidas de seguridad física, muros, puertas, chapas, candados, guardas, cámaras, sensores, evaluaciones de preempleo, firewall para el control de seguridad informática, capacitación para las personas, todo lo que involucra esos modelos que mencionaremos más adelante. Ese diseño que se convirtió en un plan, en un documento, en algo que está escrito, pues tiene que llevarse a la vida real a través de esa fase de la implementación. Y luego cerraríamos con la evaluación y la evaluación nos permite asegurar la eficacia de las medidas. Y entonces ahí juegan un papel muy importante en la evaluación, la implementación de las normas de gestión. Pero ahí es en la evaluación, o sea, yo no puedo pretender que el diagnóstico, el diseño y en la implementación me lo cubra una norma de gestión. Digamos que las normas de gestión son un canal o son un conducto para que las empresas midan su gestión, midan cómo están haciendo las cosas. Es un criterio orientador, es una guía, pero el abordaje teórico, el abordaje práctico a resolver los problemas no están en las normas de los sistemas de gestión, están en un cuerpo del conocimiento que es gigante, que al final, para evaluar, voy a utilizar la norma, voy a utilizar la evaluación de conformidad, pero digamos que eso es un engranaje, perdón, un piñón muy pequeño del vasto y grande engranaje que significa la gestión de los de seguridad. Entonces, como dicen los gringos, keep in mind, mantener en la mente, tenerlo presente, diagnóstico, diseño, implementación y evaluación como las fases donde ejecutamos o donde gestionamos cada uno de los modelos de seguridad. Entonces tenemos unos modelos, hay un libro muy bueno también que recomiendo que es cómo desarrollar e implementar un plan maestro de seguridad. Digamos que en ese contexto de los modelos encontramos que al final resulta siendo eso, un plan maestro de seguridad. Y lo que nosotros encontramos en este y en todos los libros que nos refieren al tema es que definitivamente tenemos que trabajar bajo el contexto o bajo los conceptos de la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos, manejar los riesgos, digamos que le apuntan a dos propósitos. El primero, a reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento de pérdida
y el segundo a reducir la consecuencia. Pues por un lado se reduce la probabilidad y por el otro lado se reduce la consecuencia. Es decir, que las medidas de seguridad que formulamos en el diseño o que se formulan en el diseño buscan o reducir la probabilidad o reducir la consecuencia o ambas de manera simultánea. Gestionar los riesgos, controlar los riesgos, que es lo que identificamos en el diagnóstico, va a involucrar precisamente medidas para reducir la probabilidad o para reducir la consecuencia. Para reducir la probabilidad podríamos nosotros encontrar, por ejemplo, programas de prevención, todo lo que nosotros hagamos de manera preventiva, preventiva, antes de que venga, es para reducir la probabilidad, ¿cierto? Y para reducir la consecuencia, tenemos unos programas de control y un programa de recuperación. Si ustedes lo ven, la probabilidad tiene un segmento muy ancho. Eso significa que hacemos bien cuando en la gran mayoría de los casos orientamos la mayor parte del esfuerzo a prevenir, a reducir la probabilidad. Sin embargo, reducir la probabilidad no significa desaparecer la probabilidad, ¿cierto? Es decir, siempre va a quedar un espacio, por pequeño que sea, va a quedar un espacio para que los problemas, que en este caso son riesgos, se materialicen. Entonces, yo debería tener plan B, es decir, si mi plan de prevención eh, no evitó que se materializara el riesgo, porque como no hay ninguna medida que lo evite, ¿cierto? Es decir, una medida 100% efectiva no existe, siempre va a haber la oportunidad para que el riesgo se materialice. Entonces ese plan B debería llevarme a mí a que una vez materializado el riesgo, que ya estoy en pérdida, controlar de tal manera para que la pérdida no sea más grande. Y posterior a eso, determinar si existen algún mecanismo para recuperar las pérdidas que se presentaron una vez se materialice el riesgo. Entonces, abordamos los riesgos desde dos líneas, desde la reducción de la probabilidad y desde la reducción de la consecuencia. Para reducir la probabilidad, vamos a utilizar medidas de prevención y para reducir la consecuencia, vamos a utilizar programas de control y recuperación. Entonces, ¿qué tenemos en prevención? Seguridad física, seguridad del personal, seguridad de la información, seguridad de las operaciones, seguridad reputacional y seguridad de salud en el trabajo. Y si ningún riesgo se me ha materializado, lo que yo debo estar haciendo es administrando, gestionando este tipo de programas, ¿verdad? Ahora, cuando el riesgo se materializa, tengo que poner en práctica mi programa de gestión de crisis o de manejo de crisis, también lo conocemos. Y uno encuentra aquí, y es algo de lo que estamos viviendo hoy en día, que en realidad los programas de gestión de crisis empiezan a ser efectivos, empiezan a obtener valor cuando estoy en la crisis, cuando estoy en pérdidas, ¿cierto? Mientras que estamos en modo de normalidad, mientras que no entramos en procesos de crisis, en eventos que nos lleven a la gestión de la crisis, pues digamos que esto no le vemos el valor. Obviamente, en tiempos de normalidad se prepara la gestión de crisis, se asignan responsabilidades, se hacen unos ejercicios simulados que los conocemos como tabletop exercise, pero pues digamos que más allá de unos simulacros no tenemos nada. Solamente hasta el momento en que entramos en realidad en la pérdida es que empieza a ser efectivo o a encontrarle valor y generar resultado un programa de gestión de crisis. Y posteriormente tenemos algunas oportunidades para recuperar. Y cuando digo tenemos oportunidades para recuperar, no significa que siempre que hay pérdida, siempre se va a recuperar o que se va a recuperar al 100%. Digamos que existen los modelos como el de investigaciones y seguros que podrían mitigar la pérdida a un nivel aceptable, ¿cierto? Que la investigación le conduzca
a recuperar los activos perdidos, que la indemnización vía seguro también lo lleve a mitigar la pérdida a través de el concepto de indemnización, pero pues digamos que uno no encontraría la pérdida al 100%, la recuperación de la pérdida al 100%, pero por lo menos hay una oportunidad de recuperar parte de lo que se perdió. Por eso decimos reducción de la consecuencia, ¿no? O sea, sí vamos a perder, es decir, sí hay consecuencia, pero pues lo que buscamos con estos programas de control y recuperación es que la pérdida no sea grande o por lo menos no sea prolongada. Entonces, vamos a abordar estos modelos de seguridad en principio desde el modelo de prevención. Tenemos de prevención, de control y de recuperación. Entonces, abordamos los modelos de prevención y tenemos primero a la seguridad física. Hay un libro también muy bueno que recomiendo que se llama Principios de Seguridad Física. Y básicamente el propósito de la seguridad física es detectar al perpetrador tan temprano como sea posible, retardarlo lo suficiente en su progreso desde su punto inicial hasta el activo que pretende acceder. Hicimos retardarlo lo suficiente para que la respuesta de la fuerza de seguridad sea oportuna. Es decir, que en un progreso de un perpetrador, digamos, desde el exterior hasta el activo que estamos protegiendo, pues primero debe detectarse lo más temprano posible. Segundo, ese progreso del punto inicial al punto final debe ser lo más demorado posible. Es decir, el modelo de seguridad física tiene que generar la cantidad necesaria de barreras para que acumule tiempo y ese tiempo acumulado le permita a la fuerza de seguridad dar una respuesta oportuna. Encontramos en algunos modelos de seguridad física donde el perpetrador sale de su punto inicial, va al activo que se está protegiendo y luego se va. Y la fuerza de respuesta llega tarde, es decir, cuando llega ya es muy tarde, ya no hay ni activo ni perpetrador. Algunos modelos dirían que pues no necesariamente tiene que llegarse, la fuerza de respuesta no necesariamente tiene que llegar al activo que se está protegiendo, porque uno podría interrumpir al perpetrador en su escape. Eso en el caso de activos físicos, cuando el riesgo que estamos abordando en este caso es el hurto. Pero ¿qué hacemos en el caso de sabotaje o en el caso de lesión a una persona? Acabamos de detener en la salida a una persona que envenenó el acueducto, que le prendió fuego al tanque de combustible, que asesinó a un ejecutivo de la compañía. Sí, eso es reactivo y nosotros deberíamos estar pensando en función preventiva. Entonces, el modelo necesariamente debería estar orientado a que la fuerza de respuesta sea oportuna, interrumpiendo al perpetrador antes de que llegue a su objetivo. Por otro lado, tenemos la seguridad del personal, otro modelo de prevención. Este libro también es recomendado, digamos que los libros que yo estoy mencionando aquí, que he tomado como referencia, pues digamos que fueron consultados y son muy recuperados, muy recomendados para el desarrollo de este tipo de actividades. Entonces, básicamente seguridad del personal, en su propósito está el de contratar empleados honestos a través de las evaluaciones de preempleo. Y aquí encontramos nosotros background check, como estudio de antecedentes, que la persona se haya estudiado donde dice que estudió, que se haya trabajado donde dice que trabajó, que se haya cambiado de trabajo por los motivos que ha relacionado en su hoja de vida o en su currículum. ¿Qué más? Mantenerlos honestos mientras que están contratados, ¿cierto? A través del buen ejemplo, a través de los controles, a través de la capacitación, que en términos generales hablamos de la capacitación como esa toma de conciencia, es decir, volver a las personas conscientes de que los riesgos están en todo lado, que ellos como empleados también están expuestos a ese tipo de riesgos y deberían generarse algunas medidas de autocuidado. ¿Qué más? Estos empleados, protegerlos de la organización, porque la organización puede estar algunas veces cometiendo algunos actos interpretados como discriminatorios. Proteger a la organización de los empleados,
porque digamos que para nadie es un secreto que existe, así como existe la amenaza externa, también existe la amenaza interna y que las estadísticas nos han mostrado la cantidad de pérdidas que se generan precisamente por el hurto interno. Protegerlos a ellos del entorno, ¿cierto? Porque digamos que esos riesgos que mencionamos están en todo lado y ellos podían ser abordados en la calle, abordados por fuera de las instalaciones, buscando generar un beneficio a través de el suministro de la información o de la comisión de actos que produzcan fraude. Y también protegerlos de ellos mismos, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos buenísimos de violencia en el lugar de trabajo, de consumo de sustancias controladas, que buscan precisamente proteger a los empleados. Entonces, para resumir, el propósito de la seguridad del personal es contratar empleados honestos, mantenerlos honestos, protegiendo a la organización de los mismos empleados, protegiendo a los empleados de la organización, protegiendo a los empleados del entorno y protegiéndolos de ellos mismos. Y el tercero es seguridad de la información. Y hablamos aquí de la protección de los datos en medio físico y en medio digital. Y aquí se incluye la información que está en el quinto dominio, en el ciberespacio. La protección de este tipo de activos o de datos ante eventos que afecten la disponibilidad, la integridad y la confiabilidad. Entonces, que la información siempre esté disponible para aquellos que tienen los atributos de consultarla, que sea íntegra, que digamos que rechace la manipulación de datos por personas que no están autorizadas y la confiabilidad. Y cuando hablamos de la confiabilidad de la información, pues obviamente nos referimos a la clasificación de la información en términos del acceso a ella, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación, entonces nos referimos a secreto, reservado, restringido, esas etiquetas que solamente le dan el atributo de consultar a aquellos que practican su trabajo con esa información, en un concepto general que conocemos como la necesidad del saber. Es decir, las personas solamente deben tener acceso a la información necesaria para desarrollar su trabajo. Entonces aquí encontramos los primeros tres modelos de prevención: física, seguridad de la información y seguridad del personal. Recordemos que son modelos que están reduciendo la probabilidad de ocurrencia de un evento de pérdida, por eso se llaman de prevención. Otro ejemplo, otros tres ejemplos son seguridad de las operaciones, y aquí hay mucha literatura, yo solamente estoy colocando aquí un ejemplo de la seguridad de la carga y el transporte, pero la seguridad de las operaciones involucra la cadena de suministro, toda la cadena de suministro, incluye aspectos propios de la acción, se incluyen entre otros eventos de falsificación o de contrabando. ¿Esto qué quiere decir? Que las organizaciones en ese diagnóstico que realizan deben mapear su cadena, conocer las entradas y las salidas, conocer con detalle la operación. En algunos libros aparece como caracterizar la organización. Ese ejercicio de entender la organización me permite a mí identificar en realidad cuáles son los riesgos que afectan exclusivamente este tipo de negocio, este tipo de acción. Cuando hablamos de la cadena de suministro, algunas veces la memoria nos lleva a pensar solamente en la seguridad del contenedor, en la seguridad de la carga, pero la cadena de suministro también tiene eslabones débiles, como decíamos, la falsificación, el contrabando, que están dentro de la comercialización de los productos y que también se vuelven responsabilidades por parte de quien lidera los procesos de seguridad. Entonces, la seguridad de las operaciones es mucho más allá que la seguridad del contenedor, solamente para tenerlo en cuenta, porque muchas veces o el día a día solamente nos está llevando a considerar ese tipo de operaciones. Bueno, también tenemos seguridad reputacional, y en el entendido generalizado de el cumplimiento, de la función de cumplimiento, de la administración de riesgos de cumplimiento. Encontramos que es un tema nuevo, hoy en día las organizaciones lo están abordando, hoy en día organizaciones
digamos que grandes, que aplican los conceptos de gobierno corporativo o de buen gobierno o de business conduct, de la conducta para los negocios, ha obligado a que los responsables de la seguridad nos ocupemos de estos aspectos. Nos ocupemos no solamente en la parte de la investigación, sino también en la parte de la prevención. Entender muy bien cómo funcionan los fenómenos, por ejemplo, de corrupción, los fenómenos de soborno, de lavado de activos, de financiación de terrorismo y de fraude, permiten, o sea, digamos que entender cómo esos fenómenos aparecen dentro del contexto empresarial permite dos cosas. Por un lado, generar los controles, ¿cierto? Generar las medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia. Y al final, eh, un curso lógico para abordar una investigación producto de este tipo de eventos dentro de la organización. Y decimos nosotros que es una seguridad reputacional porque organizaciones que han sido tocadas por fenómenos como los mencionados, corrupción, soborno, lavado de activos, financiación de terrorismo y fraude, pues resultan al final del ejercicio afectando reputacionalmente a la organización, resulta presentándose una contracción en su actividad comercial, que se ve reflejado en la pérdida de clientes, en la pérdida de confianza por parte de la comunidad, en la pérdida de la moral por parte de los empleados. Difícilmente se puede eh, poner en práctica los conceptos de retención de empleados. Es más, uno podría pensar que otros eventos de pérdida donde se pierden activos tangibles, pues podrían recuperarse sacrificando algo de la utilidad, haciendo trabajo extra, eh, afectando la póliza del seguro. Bueno, digamos que eso en el tiempo, con un plazo largo, se podría recuperar. Pero ¿cómo se recuperan las empresas cuando su reputación ha sido afectada? Cuando en las noticias vemos empresas que fueron objeto de o que están siendo objeto de investigación por prácticas como la corrupción, como el soborno, como el lavado de activos, como la financiación del terrorismo o como el mismo fraude. Tarea difícil para las organizaciones sobreponerse a ese tipo de condición. Algunas, y hay también casos documentados, donde las organizaciones han preferido cambiar el nombre, cerrar y reanudar actividades o reanudar operaciones bajo otro nombre. Entonces, podría resultar siendo el modelo de seguridad reputacional tal vez el que demande mayor atención por parte de los responsables de los modelos de seguridad. Ahora, en la alta gerencia, esto llama mucho la atención. Algunas veces haciendo ejercicios de consultoría encontramos que el liderazgo ejecutivo, la alta gerencia, dice, bueno, usted que es el consultor de seguridad y agradecemos los controles que están colocando a la entrada y a la salida, pero, pero nos preocupa más otros riesgos de cuello, delitos de cuello blanco, otros riesgos que afectan reputacionalmente la organización. Y para eso, ¿qué controles hay? Y el responsable de seguridad, pues también tiene que tener en su mente ese tipo de modelo o conocer el tipo de modelo para saber cómo lo implementa dentro de la organización. Y el último modelo de prevención que tenemos aquí es seguridad y salud en el trabajo. Si bien es cierto, en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, eh, esta responsabilidad estuvo por fuera de, de un modelo de seguridad tipo security o como lo conocemos tradicionalmente. Digamos que encontramos en las organizaciones que por un lado estaba seguridad, security, y por el otro lado estaba seguridad y salud en el trabajo, en esos modelos de safety. Hoy en día, y no necesariamente por el tema de la pandemia, pero ya veníamos viendo que en las organizaciones estaban fusionándose estas responsabilidades, es decir, que a cargo de una sola persona
se estaba administrando tanto security como safety, o sea que el líder o el responsable de seguridad también estaba dentro de sus funciones, dentro de su resorte, el desarrollo de los modelos de prevención de seguridad y salud en el trabajo, que no es más que la protección de la integridad del personal, donde se identifican las prácticas, los procesos, situaciones peligrosas y acciones de intervención en los riesgos propios de cada actividad. Y es redundante como lo que hemos hablado. Cada actividad, cada negocio, pues tiene unos riesgos diferentes, unos riesgos individuales. Ahora, una cosa es cuando yo implemento estos modelos de seguridad en una empresa de manufactura, que produce tangibles, que su producto es físico. Y otra bien diferente es cuando estos modelos de seguridad los implementamos en una empresa donde su objeto de negocio son los servicios. Ahí no hay nada físico. Ahí lo que se vende es conocimiento, servicios. Entonces, es importante tener en cuenta ese tipo de condición cuando abordamos la implementación de estos modelos al interior de las organizaciones. Y dentro de los modelos de control y recuperación, entonces tenemos el modelo de gestión de crisis, también un libro súper recomendado, son dos libros en realidad, la Enciclopedia de Manejo de Crisis, volumen 1 y volumen 2, unos libros súper recomendados, muy buenos. Y aquí el propósito de la crisis es, digamos, recuperarnos al estado de normalidad en el menor tiempo posible. Normalidad entre comillas, porque pues hoy en día ya estamos hablando de una nueva normalidad. Pero sin embargo, el propósito de la gestión de crisis es reanudar operaciones en el menor tiempo posible. Y el menor tiempo posible implica prepararme para eso que puede llegar a ocurrirme. En el momento en que me ocurra, abordarlo de una manera adecuada, inteligente, y una vez superada la emergencia, hacer lo necesario para recuperar las actividades, para reanudar las actividades. Entonces consideran aspectos relevantes de la continuidad de las operaciones, o como lo conocemos como continuidad de negocio. Encontramos también casos donde no todas las actividades son de negocio, hay operaciones. Entonces, por eso en términos generales hablamos de la continuidad de las operaciones. La resiliencia organizacional, como esa capacidad de recuperarme después del desastre, de siniestro, después del acto disruptivo, pero no existe una manera de recuperarme a este tipo de siniestro si yo no me he preparado. Casi que los programas de resiliencia organizacional están orientados a la preparación, a, digamos, generar todas las actividades necesarias para que en el caso en el que se llegue a materializar un siniestro o un acto disruptivo, pues la misma organización lo pueda soportar y salir adelante. Eso es preparación. La mitigación del incidente en el evento en que una vez se presente el incidente, debo tener una capacidad de respuesta para controlarlo. Y hay unos ejemplos, y también los trae el libro que estoy recomendando, casos como un incendio. Es decir, se presenta el incendio, pues lo primero que yo tengo que hacer es controlar el incendio. Entre más prolongado sea el incendio, pues más activos está consumiendo. O sea que entre más prolongado el incendio, las pérdidas son cada vez más grandes. Pero una vez controlado el incendio, no quiere decir que el problema se acabó. Ahora hay que hacer una evaluación de daños, hay que establecer qué se requiere cambiar, hay que establecer si las instalaciones son aptas para seguir trabajando aquí o tenemos que buscar sitios alternos para trabajar. Entonces, la recuperación del desastre va a buscar eso, que posterior al incidente yo pueda reanudar las operaciones. Casi que visto en perspectiva, cuando hablamos de resiliencia organizacional, mitigación del incidente y recuperación del desastre, estamos hablando en tres tiempos, en antes, durante y después. El antes no como una función preventiva, sino como una actividad de preparación. Y el último modelo que tenemos aquí es el modelo
es el modelo de las investigaciones y los seguros. Entonces, que se pueda recuperar a través de actividades que permitan establecer qué sucedió, cómo sucedió, poderlo demostrar considerando una indemnización vía seguro. Este es un modelo que muy pocas organizaciones lo tienen. Y digamos que cuando sucede, buscan, ¿qué decimos? Reaccionar, como apagar el incendio. Es decir, no se planeó cuál podría ser un escenario donde tuviera que ponerse en práctica esto. La investigación se hace con entidades del Estado, la podemos hacer nosotros mismos dentro de la organización, tenemos que contratar a una empresa o un tercero para que lo haga. Si contratamos, si afectamos la póliza del seguro y hacemos una reclamación, también vendrá el seguro a investigar. Y estamos hablando en la pérdida, ¿no? Durante la pérdida. Entonces, tener un modelo de recuperación va a significar que se consideren las investigaciones y que se considere la administración de los seguros, como decimos, que se pueda determinar qué sucedió, cómo sucedió y poderlo demostrar. Y obviamente la aplicación del seguro, o sea, la indemnización o la reclamación del seguro, pues permita mitigar el valor total de la pérdida. Bueno, y ahí terminaríamos con los modelos de seguridad, ¿no? Modelos de prevención, seguridad física, seguridad del personal, seguridad de la información, seguridad de las operaciones, seguridad reputacional y seguridad y salud en el trabajo. Modelos de control, como la gestión de crisis, el plan de continuidad de negocio, la resiliencia organizacional, la mitigación del incidente y la recuperación del desastre. Y modelos de recuperación, como las investigaciones y la administración de los seguros. Con este panorama, con la comprensión o el entendimiento de que existen estos modelos de seguridad y que estos modelos de seguridad se rigen por sistemas, por programas, por planes y por procedimientos, entramos aquí ya como a hacer las conclusiones. Y las conclusiones también están basadas en documentos. Seguridad basada en el valor. Si existe en el contexto, la seguridad, perdón, la seguridad integral existe en el contexto de fusiones corporativas, presiones presupuestales, incremento de la demanda por productividad. Pues digamos que hay una presión muy fuerte para que los modelos de seguridad den resultados, para que las actividades que se desarrollan en cada uno de los modelos sean medibles. Y en esa medición encontramos que las comparaciones serán hechas entre los gastos de realizar funciones con recursos propios o cuando yo contrato a un tercero para que realice esa actividad. Es decir, estamos encontrando que todo en la organización es medible, inclusive la función de seguridad. Inclusive los modelos de seguridad tienen que generar ese retorno, que el dinero que yo estoy o que la organización está destinando para el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación de esos modelos, pues tiene que tener un beneficio y a volverlo evidente. Entonces, la seguridad integral crea una estrategia corporativa capaz de detectar debilidades y generar acciones. Es decir, aplicar unas buenas medidas o unas buenas herramientas para el diagnóstico y a partir de la experiencia y a partir de las buenas prácticas generar las acciones necesarias. Parte de la seguridad integral usa proveedores de servicio, ¿cierto? Y usa especialistas para el diseño de la estrategia, para el diseño de la estrategia. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas organizaciones hoy en día no cuentan con un gerente de seguridad o con un director de seguridad propio in-house que sencillamente contrata a un especialista para que diseñe la estrategia y lo implementan la estrategia con un tercero, con un proveedor de servicios, y ese especialista lo que hace es crear una métrica, crear unas mediciones y mensualmente hace la medición de cada uno de los modelos. Hoy en día estamos encontrando
que la seguridad integral involucra aumento de responsabilidades y diseños de operaciones costo efectivas. Como ya lo habíamos mencionado, uno de los ejemplos es que o el director de seguridad o el director de seguridad y salud en el trabajo están asumiendo otras responsabilidades. Digamos que esos dos cargos hoy en día están empezando a fusionarse y una sola persona es encargada de diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar esos modelos de seguridad. Todas las funciones y recursos para la protección de activos serán examinadas sobre la base de presupuestos cero. Quiere decir que rubro por rubro todo el presupuesto de seguridad va a ser cuestionado, va a ser analizado. Eso no es exclusivamente como lo veíamos en el pasado. Si yo hoy tengo dentro de mi presupuesto 10 y el otro año pues voy a tener 11. No, es posible que tenga menos porque todos las líneas, los rubros de mi presupuesto van a ser analizados, si lo requiero o no, y si lo requiero, cuál va a ser el retorno de ese destino de dinero. La seguridad integral está en búsqueda de métodos más eficientes y las funciones que no pueden ser costo justificadas serán eliminadas. Las economías de escala buscan métodos estandarizados, coordinación centralizada y describen de la mejor manera la función de seguridad integral. Pero todas estas conclusiones, digamos, aparecen en la manera en cómo hoy en día el mercado, cómo hoy en día las investigaciones orientan a trabajar la administración de seguridad bajo este tipo de modelos. Como lo decía en la introducción, es un modelo en el que para el estudio se aborda de manera independiente, pero en la práctica estos modelos de prevención, de control y de recuperación están súper vinculados, están súper relacionados. A veces en la práctica, de hecho, es muy difícil determinar si este problema viene de seguridad física o si viene de seguridad del personal o si viene de seguridad de la información o falló algo en la seguridad de las operaciones, pero también me afecta reputacionalmente, pero también hay empleados lesionados. Entonces, en un solo evento yo puedo encontrar compromiso por lo menos de los 6 modelos de seguridad preventiva que hemos expuesto hoy. ¿Eso qué va a ayudar? A que quienes lideran los procesos de seguridad sean más del corte de planeación que del corte de apagar incendios, ¿cierto? Que los líderes de seguridad se basen por unos lineamientos o por unos documentos, es decir, una actividad de planeación que previamente queda documentada. Un líder de seguridad que sea proactivo, que no espere a que pasen las cosas para que actúe, sino que está en permanente y en continuo preparación, alimentando su conocimiento. Perdón, y digamos un gerente de seguridad o un líder de seguridad que administre los modelos de seguridad de manera consultiva. Recuerden que al final del ejercicio, el gerente de seguridad primero es gerente y luego es de seguridad. Y como gerente hace parte de la estrategia de la organización, hace parte del liderazgo ejecutivo y contribuye a la toma de decisiones. Bueno, muchísimas gracias. Era todo lo que tenía para contarles. Alcancé a ver en algún vistazo que me preguntaban por el material, por la presentación, si se puede compartir. La respuesta es sí. Les quiero pedir por favor que si me escriben al correo electrónico que aparece en pantalla, con mucho gusto de vuelta les hago llegar la presentación. Entonces, Verónica, no sé si existen Claro que sí. preguntas. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos la siguiente inquietud por parte de William Reataga. ¿Cómo se puede fusionar la seguridad para las empresas, pero igual para los empleados? Bueno, pues digamos que la respuesta está en un modelo de seguridad del personal que involucre todos los riesgos. Uno encuentra en la administración de las organizaciones que las personas voluntariamente adoptan las conductas de seguridad o las políticas de seguridad de una organización cuando encuentran
que la organización tiene unos objetivos y esos objetivos míos como persona están alineados, ¿sí? Es muy fácil crear conciencia en las personas, en los empleados, cuando yo creo, creo ese ambiente donde digo que la política de la empresa, los objetivos de la empresa están muy alineados con los objetivos personales. Ese modelo de seguridad del personal precisamente lo que busca es eso, digamos que alinear la protección de los intereses de la organización, pero al mismo tiempo también proteger los intereses de los empleados. Los americanos tienen un concepto que es el duty of care, como el deber de cuidado. Una de las responsabilidades que tengo yo como organización es cuidar, proteger los activos físicos y operacionales. Y el activo más valioso que tienen las organizaciones, pues precisamente son las personas. Ok, perfecto, doctor. Tenemos la siguiente inquietud. La seguridad integral está en busca de métodos más efectivos. ¿Es posible mencionar uno nuevo, innovador o reciente? Sí, sí. De hecho, casi que lo que estamos hablando hoy en día en métodos nuevos, innovadores de la seguridad integral, hace referencia a la minería de datos, al business intelligence, eh, que redundan al machine learning, que redundan en la inteligencia artificial. Hoy en día, y hay unos estudios muy concienzudos que está haciendo ASIS International sobre eso, y se están generando documentos de cómo la inteligencia artificial va a empezar a contribuir en estos modelos de seguridad corporativa o seguridad organizacional. Esto no quiere decir, porque digamos que ha sido también un, una preocupación si la tecnología va a reemplazar al ser humano, ¿no? Eso lo escuchamos hace mucho tiempo. Y al final uno concluye que no, que la tecnología lo que hace es facilitarle la operación al ser humano. Obviamente el ser humano que no está preparado para manejar esa tecnología, pues va a quedar rezagado. Perfecto, perfecto, doctor Julián. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y también al doctor Julián Puentes. Y les queremos recordar que mañana miércoles 27 de mayo los esperamos en nuestro webinar con el tema Función de cumplimiento en las organizaciones, nuevamente a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos y las personas que tengan una nueva inquietud pueden transmitirla a través del correo electrónico del doctor Julián Puentes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias para todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego.